buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, hablamos de muchas cosas, hablamos de actualidad, hablamos de viajes, hablamos de música, hablamos de historia. Hoy vamos a hablar de historia y les vamos a ofrecer un programa que hemos dedicado al emperador Justiniano. Comenzamos ya, lo hacemos como siempre con nuestro anfitrión, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer una miniserie de Justiniano. Hoy le hemos dado como título al programa Justiniano y Bizancio, y la semana próxima haremos un programa que se llama Justiniano y Teodora, la emperatriz Teodora. Muy bien, eso volvemos va a ser la miniserie. A la historia, entonces. Bueno, sí, vamos intercalando, para no aburrir tampoco, pues variamos, un poco de historia antigua, un poco de historia actual, un poco de política, un poco de música, así no aburrimos a los telespectadores. Me parece perfecto. Con un monotema. Muy bien, Pedro. Antes de nada, la corbata de hoy merece pues un comentario. Mira, la corbata de hoy es la bandera del Imperio Bizantino. Difícil de averiguar esta corbata. Bueno, hace un par de meses la llevé a un debate y Fernando Llopis, que va de candidato de diputado de Ciudadanos, como sabes, pues la sacó. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Aparentemente, cuando la miras, puedes decir, esto parece un símbolo nazi. Pero claro, difícilmente los bizantinos eran nazis, porque son 1500 años anteriores a Hitler, o sea que un poco difícil que fueran nazis. Hitler efectivamente se inspiró en esta bandera del Imperio Bizantino y en otras banderas orientales similares. Claro, el que ve aquí SPQR, Senatus Populus Roma, pensará, esto es romano. Y efectivamente no se equivocan, es romano, porque el Imperio Bizantino, y esto mucha gente no lo sabe, es un imperio romano, es la continuidad del Imperio Romano. Y entonces efectivamente pues vemos una bandera con el símbolo de Bizancio y con las letras de Roma. Esta es la bandera. Decías hace un momento que puede parecer en algún momento un símbolo nazi. Muchos de los símbolos nazis venían de antiguas civilizaciones. Es que, sí. De hecho, en Atenas sí. hay esvásticas por todas partes, incrustadas o talladas en monumentos, en accesos a edificios importantes. Y efectivamente, la esvástica nazi es un símbolo que nace en la antigua Grecia y que simbolizaba la salida y la puesta del sol. Sí, muy bien explicado. Yo te diría que más incluso los antiguos griegos se inspiran de ese símbolo que viene de países orientales y concretamente de la India, o sea, que todavía anterior. Pero es muy absurdo esto, por supuesto no se puede acusar a los bizantinos de nazis, eso sería una memez. Claro, claro. Pero, sin embargo, se acusa a Wagner, Richard Wagner, al compositor, de nazi. Es imposible, si murió en 1883. ¿Cómo va a ser nazi? Si los nazis empezaron en 1921 y llegaron al poder en 1933, sin embargo se le acusa de nazi, y no solo es que se le acuse, sino que está prohibido la interpretación de su música en Israel. Que dices, pero bueno, ¿cómo va a haber tamaña barbaridad de acusar a un compositor que es lo que pasa? Que a Hitler le encantaba Wagner, pero bueno, también le encantaban los perros. ¿Qué vamos a meternos con los perros y a prohibir los perros en Israel porque a Hitler le gustaban? Es un sinsentido estas cosas. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Empecemos por el decorado que has preparado hoy, Pedro. Pues mira, aquí tenemos una bandera y te voy a preguntar si reconoces cuál es la bandera. A ver si la sacas, a ver si te inspiras. Pues ahora mismo no caigo, Pedro. Venga, te voy a dar una pista. Se trata de una pista fácil. Un país extinto, mira qué fácil es la pista, ¿eh? Un país que ya no existe, un país que existió y ahora ya no existe. O sea, no es una bandera actual. Por los colores tiene pinta de ser una república. Sí. Podría ser la República Veneciana, país extinto. Por el León de San Marcos, claro, efectivamente. Por el León de San Marcos, pues muy bien, la has acertado, bingo, bingo. Tienes premio de bingo sin importe económico. Vale. Pues efectivamente, ¿por qué la República Veneciana? ¿Por qué la bandera de la República Veneciana? Dirán, ¿qué tiene esto que ver? Porque Venecia y Bizancio eran estrechos aliados y tienen una historia común en la que primero Venecia fue parte de Bizancio y después Bizancio fue parte de Venecia, porque la República Veneciana era un país muy importante que se extendía por todo el Mediterráneo, llegaba hasta Chipre y tenía un grandísimo poderío económico. Eso desapareció, el país ya no existe, está integrado dentro de Italia, como todo el mundo sabe, y por eso hemos traído la bandera de la República Veneciana. Las dos banderas, Bizancio
y República Veneciana están estrechamente conectadas. Y en cuanto al resto del decorado, pues aquí tenemos una ópera sobre Theodora, la emperatriz Theodora, aunque hace referencia en realidad a una mártir cristiana, pero es el título de la esposa de Justiniano. Esta película, que tiene dos títulos diferentes, 1453 y la batalla por los imperios, Faith es en turco, 1453. Es una película turca, excelente, la película más vista en Turquía, y hace referencia a la conquista de Constantinopla, a la caída de Bizancio. Este es el año en que acaba el Imperio Romano de verdad, no acaba el Imperio Romano en el 472, eso no es cierto, porque el Imperio Romano sigue en Constantinopla, con lo cual realmente el Imperio Romano acaba aquí. ¿Y qué narra la película? Que es excelente, por cierto, y de amplísima recomendación, es una película genial. Pues la conquista de Constantinopla por los turcos, cuando acaba realmente el Imperio Bizantino, porque se acaba la capital. Aparece Constantino en retrospección, y el Constantino de ese momento, porque también se llama Constantino IX, y aparece el emperador, aparecen, que es una reconstrucción, claro, cómo era Bizancio, la Bizancio cristiana. Es muy interesante, claro, porque se ven, como es una película moderna, además, se ven los monumentos no inventados, sino reproducidos como serían cuando estaban, lógicamente. Claro. Y bueno, más cosas, pues mira, aquí tenemos una de las historias de Roma más famosas, que es la historia de Edward Gibbon, que es el declive del Imperio Romano. Y el declive del Imperio Romano, volvemos a lo mismo, habla de Bizancio, y habla de la época expansiva de Bizancio, y habla de cómo va cayendo progresivamente Bizancio hasta que se extingue. Es nada menos que, bueno, pues todos estos volúmenes que tenemos aquí, 8 volúmenes, una historia de Roma antigua, historia de Roma antica en italiano, otra historia de Roma, no es que simplemente en italiano se escribe así lógicamente, otro libro sobre Bizancio, la bandera de Israel, en cuanto a la relación, estaba integrado dentro de Bizancio. La bandera de Turquía, ¿por qué la bandera de Turquía? Porque, no sé si mucha gente lo sabe o no, pero cuando cae Bizancio cae porque lo conquistan los turcos, y eso pasa de ser imperio bizantino a imperio otomano, con lo cual la bandera de Turquía es completamente apropiada, porque recordemos que hoy Constantinopla se llama Estambul, se ha cambiado de nombre, pero sigue siendo la misma ciudad. Y dentro de Constantinopla se trata de una ciudad que ha ido evolucionando con el tiempo, luego la bandera de Turquía es completamente correcta. Este es un libro sobre el arte bizantino, un arte de mosaicos, etcétera, precioso. Y bien, aquí tenemos un libro de Teodora. Esto es lo que hemos traído. Hemos traído también algunos libros y películas que, si te parece, paso a comentar. Claro. Uno a uno. Vamos a ver, esto evidentemente es un Kindle, no sé si mucha gente sabe lo que es un Kindle, pero el Kindle es yo no tengo comisión de Amazon, de verdad. Pero el Kindle es un producto de Amazon, y aquí tenemos, bueno, pues salen una serie de libros que tú puedes leer, y está en versión Kindle el libro de Justiniano. Entonces el Kindle es una manera espléndida, porque además Kindle tiene nada menos que más de 1 millón, he dicho bien 1 millón, no es ninguna exageración, de libros gratuitos a 0,0 euros. Simplemente, insisto que no soy un comercial de Amazon, no tengo ninguna comisión. No, pero es interesante saberlo. Exacto, tú pagas una cuota de 9 euros al mes y tienes las siguientes ventajas: más de 1 millón de libros a tu disposición, necesitas varias vidas para leer 1 millón de libros, claro. En fin, no sé, suponiendo que te leas un libro al día, aún así, no, a 1 millón creo que, no creo que nadie haya leído 1 millón de libros. Aparte de eso, tienes acceso a Prime TV, que es como Netflix, no tanto, hay una serie ahora de Woody Allen, por ejemplo, que ha hecho directamente para Amazon, y tienes delivery o entrega gratuita de todos los paquetes que mandas. Vamos, con 2 o 3 paquetes que te manden a casa de 2 libros que hayas comprado, ya te has pagado la cuota. Pero sobre todo el Kindle, esto es... Yo desde que lo tengo ya no compro libros, lo debo reconocer, porque como forma de leer te lo llevas de viaje, etc. Me sorprende eso, Pedro, fíjate. No, compro muchos libros, pero los compro aquí. Y además el precio es ridículo, 3, 2 euros, 1 euro, claro. Aparte del 1 millón que tiene gratuito. Los precios son completamente ridículos. No, a mí me gusta mucho más leer aquí, porque tiene muchísimas ventajas. Te quedas por donde vas, puedes cambiar la letra, puedes subrayar también, por supuesto, si quieres, y luego te lo llevas de viaje, eso es fundamental. Claro. Es que te puedes cargar las guías de viaje, y en lugar de ir cargado con 7 libros, pues llevas aquí, pues ¿qué puedes llevar aquí? Los que tú quieras, puedes llevar 1000 libros si quieres aquí. Sí. Entonces las ventajas, la búsqueda es sencillísima, porque tú buscas por palabra. Bien,
Y hay muchísimos libros de Bizancio y de Justiniano. El que recomiendo se llama Justinian the Sleepless One, Justinian el emperador que nunca dormía. Ajá. Porque nunca dormía, al parecer. No dormía. Supongo que dormía 1 o 2 horas, me imagino, Bueno, cuando dicen claro. que nunca dormía. Un libro de Bizancio sobre la relación de Bizancio y Venecia, a la que antes nos hemos referido. Siguiendo con más cosas, tenemos aquí una obra que se llama Bizancio, exactamente, el título es Bizancio, y es del compositor Michael Tippett, uno de los más geniales compositores del siglo XX, ya de la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, por tanto es menos conocido, dirigida por Solti con la Sinfónica de Chicago, que es la mejor orquesta de Estados Unidos. Bizancio como título. Y aquí tenemos una ópera más antigua, una ópera de Donizetti, que es una ópera que se titula Belisario. ¿Quién es Belisario? Pues el general de Justiniano, que merecería muchísima más fama de la que tiene, porque debería ser tan famoso como Julio César. De hecho, hizo bastantes más cosas que Julio César. Entre otras cosas, conquistó Alicante, porque el imperio de Justiniano se expandió en parte a España, pero sí que incluyó la zona de Alicante, Valencia, Murcia, parte de la costa mediterránea, no entraron al interior. Sí, sí. Bueno, siguiendo con más cosas, tenemos lo que hablábamos antes de Gibbon, de Edward Gibbon, esto de aquí, en definitiva, estos libros de aquí, pero en versión audio, el declive y la caída del Imperio Romano. Versión audio significa en CD, simplemente que no tiene música, bueno, una música ligera de acompañamiento, pero alguien lee el libro. Ajá. ¿Qué dices? Qué tontería que alguien te lea el libro, para eso me leo el libro. Yo te diría correcto, pero también hay mucho tiempo que se pasa en el coche. Claro. Algunos hacen viajes en el coche largos, Claro, 4 o 5 horas. Y sinceramente la radio española es malísima, o por lo menos yo tengo esa opinión. Yo pienso que la radio española es la peor de Europa, vamos, y con diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un programa cultural al que puedas acudir. Hay momentos en que lo único que hay es la tontería esa del fútbol y no puedes poner otra cosa. Y en esos momentos ni siquiera Radio 5, Todo Noticias, tiene noticias. Entonces, creo que es una radio malísima, insisto, la peor de Europa. No digo por algunos programas, lo que digo es que tú no tienes la posibilidad de sintonizar un canal cultural como en todos los demás países. Sí. Tienes radio clásica, es verdad que tú puedes poner música clásica, pero no es lo mismo. O sea, tiene que haber un programa cultural donde te hablen. Además, eso es baratísimo. Eso es baratísimo. Y hay un montón de... Todos son lo mismo, todos tienen el mismo horario, más o menos, de las noticias de todo, las noticias de la Comunidad Valenciana, y no tienes la opción esa de escuchar. Entonces, bueno, pues si uno quiere culturizarse, no puede escuchar la radio en España. Y en otros países de Europa no es así, ¿eh? En todos hay un canal cultural, que además es barato, por favor. Montar un canal cultural de radio no es montar un canal cultural de la tele. Existen las televisiones, entiendo que las radios deberían existir muy barato. también. Y bueno, pues te puedes poner el CD en el coche y además aprendes inglés, que tampoco está de más. Hay muchos en español, audiolibros también, ¿eh? Se llama audiolibro. Bizancio, el imperio perdido, con la imagen de Justiniano, excelente. Y aquí tenemos 2 libros que son el mismo, o sea, es tomo 1 y tomo 2, la edad de Justiniano y Teodora, la época más bien se traduciría, no por la edad, sino la época de Justiniano y Teodora, una historia del siglo VI. Evidentemente los personajes históricos más famosos del siglo VI son Justiniano y su esposa Teodora, o Ciodora en inglés. Bien, siguiendo con más libros, y ya vamos terminando, tenemos este libro, que algunos telespectadores dirán, ¿y eso qué es? Pues esto es turco, el antiguo turco, porque el turco cambió a la ortografía latina en 1922 a través de la revolución de Kemal Atatürk, pero antes se escribía así. Y de hecho, y el libro se titula El Imperio Otomano. Lo muestro así porque aquí no está el título como suele ser habitual, sino que están estas preciosas letras turcas. Y estas letras turcas son además las que hay en la famosísima mezquita de Santa Sofía. Digo mezquita porque ahora la llaman mezquita, que es una iglesia cristiana del siglo V, la más grande hasta ese momento y grandísima en cualquier caso en términos actuales, y que tiene estos símbolos turcos porque los turcos conquistan Constantinopla y ponen estos símbolos, pero han seguido respetando esa iglesia como museo. Es un museo al que puedes entrar. Es uno de los sitios más atractivos de Istambul, que recuerdo que es la antigua Constantinopla, y bien, pues está con estos símbolos turcos, que a mí, sinceramente, ahí me parece que no pegan para nada, pero bueno, los han dejado puestos. Y termino ya finalmente con un libro sobre Venecia, y vuelvo a la relación entre Bizancio y Venecia, pero es que esto en concreto es San Marcos en Venecia, y esto es arte bizantino, porque esto, mucha gente no lo sabrá,
los bizantinos fueron los que hicieron San Marcos. Ajá. Y esto es claramente, si comparamos con el libro este, con las tonalidades del arte bizantino, pues esto es claramente arte puramente bizantino. Y por tanto procede el libro de Venecia. En fin, disculpa si me he extendido mucho. No, no, Habría para está muchos muy más. bien, está muy He bien. hecho un resumen. Es útil para que nuestros telespectadores, si quieren conocer más después de este programa, pues sepan dónde tienen que acudir. Esto se trata de una introducción, simplemente. Y a los que les guste el cine, que vean esta película porque merece la pena. Muy bien, pues vamos al tema que nos ocupa hoy, Pedro, si te parece. A mí me gustaría que comenzáramos explicando qué es Justinian Lawyers. Justinian Lawyers es una firma o asociación internacional de abogados que hemos hecho constituyendo por los mejores despachos de la EA, pero con un sistema diferente, que es exclusividad y un solo despacho por país. Con lo cual no pretendemos cubrir todo el mundo, porque no se trata de eso, en la EA sí que lo cubrimos, se trata de tener los mejores despachos que estén interconectados entre sí y que puedan trabajar de una forma, como digo, exclusiva, un solo despacho por país, lo cual le da mucho más realce. Todos trabajamos con el nombre Justinian Lawyers y muchos han cambiado el nombre del despacho. Es decir, Justinian Lawyers France, Justinian Lawyers Belgium, Justinian Lawyers Myanmar, Justinian Lawyers Afganistán, Justinian Lawyers Bután, Justinian Lawyers Liberia o Liberia en español, pues funcionamos de esta manera. De hecho, ahora en Niza tenemos un congreso internacional de la EA y también de Justinian Lawyers anticipadamente. Es un privilegio estar ahí, se han escogido los mejores despachos de cada país. Y lógicamente es mucho más fácil funcionar con un solo despacho que funcionar con 5 o 6. Claro. La asociación o el nombre Justinian Lawyers se está expandiendo por el mundo y además es un nombre extraordinariamente atractivo para un despacho de abogados. ¿Por qué? Porque Justinian, o Justiniano en español, Justinian era y es la principal autoridad en derecho civil. ¿Por qué digo era y es? Porque toda la legislación de todos los países del mundo, y he dicho todos los países del mundo, parte del Corpus Juris Civiles de Justiniano. ¿Qué es lo que hizo Justiniano? Hizo una compilación de leyes del antiguo Imperio Romano. Las compiló y las llevó a su Corpus Juris Civiles, y de ese Corpus Juris Civiles luego han salido todas las legislaciones de Europa, incluida la de España, y lógicamente de Europa pues ha pasado a América, etcétera, etcétera. Con lo cual es un nombre muy atractivo para un despacho de abogados, el que entienda de qué va, claro, porque habrá gente que no sepa ni lo que es eso de Justinian, pero explicándolo un poco, pues sí, es muy atractivo y estamos en fase no de completar el mapa del mundo, porque no lo queremos completar del todo, pero sí en una fase claramente expansiva y de crecimiento, aunque Justinian Lawyers nace en 2012. Exactamente nació el 31 de diciembre de 2012 a las 12 de la noche, para que pudiera empezar, que fue la fecha en que se hizo la solicitud de marca en la UEUPO, porque se hizo para que empezara el 1 de enero de 2013 oficialmente y ahí empezamos, pero la verdad es que estamos muy contentos y hemos crecido mucho. Muy bien, Pedro. Háblanos del Imperio Bizantino. ¿Qué supuso el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es una entidad muy desconocida, porque para empezar no hay películas de Hollywood, lo cual ya es una pequeña merma para... Yo no lo entiendo porque es muy atractivo, no sé por qué no lo he estado en Hollywood por el Imperio Bizantino, sinceramente no lo comprendo. El Imperio Bizantino coge lo mejor que tenía Roma, lo mejor del cristianismo y lo mejor de la antigua Grecia. Y es una mezcla de todo eso. ¿Por qué digo lo mejor de Roma? Porque los telespectadores sabrán que en Roma eran bastante brutos. Se cargaban a la gente, en fin, no era un régimen precisamente, la palabra no es democrático, tampoco Bizancio era una democracia, evidentemente. Coge lo mejor de Roma, coge lo mejor del cristianismo, porque Bizancio ya es cristiano. Recordemos que Roma se convierte en cristiana en el 313 con el Edicto de Milán y a partir de ahí, bueno, Edicto de Milán de Constantino, que por cierto, por eso trae el nombre de Constantinopla. El nombre de Constantinopla viene de Constantino, que es el que convierte a los romanos en cristianos. Sabemos todos que los romanos mataban cristianos y en un momento dado esos romanos que mataban cristianos se convirtieron a su vez en cristianos. Claro, en Bizancio ya no hay conflicto, en Bizancio ya claramente la única religión es la cristiana. Sí. E insisto que lo mejor del cristianismo, porque el cristianismo también tiene sus partes negativas, pero hay
lo hacen una religión totalmente cristiana. Y lo mejor de Grecia, porque curiosamente el idioma oficial no era el latín, era el griego. Había idiomas locales porque, bueno, si tenemos idiomas locales en España, pues fíjate, en Bizancio, que se extendía por el norte de África, llegaba hasta la propia España en su momento de expansión, y en Asia también, con lo cual había idiomas locales, pero el idioma oficial, el idioma central, el idioma del imperio, el idioma que hablaba Justiniano con su esposa era el griego. Y dentro de ese imperio, ¿quién fue Justiniano? Justiniano es como la figura más conocida del imperio. Hubo un montón de emperadores, pero vamos, el que acierte todos los emperadores del imperio bizantino, no sé, le damos un premio especial. ¿Cómo podemos acotar temporalmente el imperio bizantino? Clarísimo, 470 caída de Roma, 1453. Es que en realidad Roma, estamos hablando de 1000 años. 1000 años, 10 siglos. Es que Roma, de verdad, Roma dura 2100 años. Y el que dice que Roma se termina en 470 se equivoca, insisto, se equivoca. Comprendo que es un error histórico de muchos libros o que nos lo han vendido mal, no sé por qué razones, no lo entiendo. Edward Gibbon, repito, el declive y caída del Imperio Romano, y habla de Bizancio, porque claro, Bizancio es Imperio Romano. Imperio Romano Bizantino, si quieres añádele esa expresión o llámale solo Imperio Bizantino, llámale como quieras, pero es la continuidad de Roma. Los emperadores bizantinos son emperadores romanos y por eso decía que el que sepa acertar los emperadores bizantinos durante 1000 años, pues yo desde luego no me lo sé, porque son un montón, pero hay muchos. Claro, lógicamente que hay muchos, ¿cómo no va a haber muchos si son 1000 años de historia? Hablemos de Justiniano, nos queda poco tiempo. Justiniano es el más destacado, el gran emperador, y en cualquier caso le vamos a dedicar un programa específico la semana que viene, con lo cual tendremos mucho tiempo más para hablar de Justiniano y de su importancia. ¿Cómo cayó el imperio? Por la conquista de los turcos. Se fue cada vez a menos, el imperio era cada vez más pequeño, los turcos cada vez avanzaban más, quedó el refugio de Constantinopla con unas murallas que decían que eran imposibles, porque había 4 murallas una detrás de otra, los turcos con unos cañones poderosísimos acabaron destrozando las murallas, entraron en Constantinopla, se cargaron a todo el mundo, incluido el emperador, que al parecer murió luchando, los masacraron a todos los cristianos, los turcos siempre han sido muy, muy brutos, y ahí se acabó Bizancio, y quedó como recuerdo histórico de lo que es ahora Estambul. Hay monumentos antiguos de la época bizantina, pero Estambul de hoy es una ciudad completamente turca que poco tiene que ver con Bizancio, salvo esas memorias antiguas. ¿Qué vestigios son los más claros que quedan del Imperio bizantino? Bueno, lo más bonito, desde luego, es Santa Sofía. Quedan restos del antiguo hipódromo, que era espectacular. El antiguo hipódromo tenía capacidad en Bizancio para 130.000 personas, o sea, como un estadio de fútbol muy grande. Ahora, creo, no sé muy bien porque no entiendo de esto, pero creo que ni siquiera llegan a esa capacidad, o llegan a esa capacidad. Bueno, por ahí anda. Bueno, 130.000, pues... pero estamos hablando de... Y esta película es muy graciosa, la que hemos comentado ya varias veces, porque ves las carreras en el hipódromo. Muestra que eran romanos. Muchos habrán visto carreras de romanos en películas, en Ben-Hur, por ejemplo, en la versión antigua y la versión más reciente que se estrenó en cines, pero aquí tenemos las carreras del antiguo Bizancio, que eran en ese hipódromo, y digitalmente, claro, digitalmente aparecen 130.000 personas, no es que hayan cogido 130.000 extras. Muy bien, Pedro, pues hoy lo vamos a dejar aquí, pero estamos impacientes porque la semana que viene podamos centrarnos un poco más en la figura de Justiniano. Pues será un placer y muchísimas gracias a Información TV y a ti por venir aquí a nuestra casa. Gracias a ti, como siempre. Bueno, pues gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Hoy lo dejamos aquí, pero la semana que viene seguimos repasando la historia. Hasta entonces.